Antes de que existieran los automóviles, los trenes modernos o los aviones, hubo una máquina simple pero revolucionaria, un invento que nos enseñó a movernos con libertad, a sentir el viento en el rostro y a recorrer el mundo con nuestras propias fuerzas, la bicicleta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién la inventó? La respuesta no tiene un solo nombre, sino una historia de evolución, ingenio y pasión por la movilidad humana. Nuestra historia comienza a comienzos del siglo XIX, en una Europa que estaba cambiando rápidamente. Las guerras napoleónicas habían devastado muchas regiones, y una de sus consecuencias curiosas fue la escasez de caballos. Sí, los animales que impulsaban los carruajes habían disminuido y la gente necesitaba una nueva forma de transporte personal. Fue entonces cuando, en el año 1817, un inventor alemán llamado Karl Dreis presentó una idea sorprendente. Una máquina de correr era un dispositivo de madera con dos ruedas alineadas, un manillar para dirigirlo y un asiento, pero sin pedales. El conductor debía impulsarse con los pies, como si caminara sentado. Dreis la llamó Love Machine, o máquina andante, aunque pronto se la conocería como la Dreisiana. A pesar de lo rudimentaria que era, fue el primer paso hacia lo que hoy conocemos como bicicleta. En 1839, un herrero escocés llamado Percy Patrick Macmillan decidió dar el siguiente gran salto. Añadió un sistema de varillas conectadas a los pedales que movían la rueda trasera. Por primera vez, alguien podía moverse sin tocar el suelo. Su máquina pesaba más de 20 kilos y era bastante incómoda, pero marcó un antes y un después. Había nacido la bicicleta con pedales. A mediados del siglo XIX, el invento siguió evolucionando. En Francia, los hermanos Pierre y Ernest Michaud presentaron el velocípedo, una versión metálica con pedales en la rueda delantera. Era más ligera pero también más peligrosa, ya que al pedalear directamente sobre la rueda delantera era fácil perder el equilibrio. Sin embargo, su impacto fue enorme. Por primera vez, la bicicleta se convirtió en un objeto de moda y de entretenimiento. Durante la década de 1870, llegó la era del llamado pennyfarthing, esas bicicletas con una rueda delantera gigante y una trasera muy pequeña. Eran elegantes, rápidas y terriblemente peligrosas. Una caída desde esa altura podía ser fatal, pero representaban el espíritu de una época en la que la velocidad empezaba a ser un símbolo de modernidad. Y entonces, en 1885, un británico llamado John Kemp Starley cambió todo. Diseñó la Rover Safety Bicycle, o bicicleta de seguridad, con dos ruedas del mismo tamaño, cadena de transmisión y pedales en el centro. Era estable, cómoda y práctica. Por primera vez, hombres y mujeres de distintas clases sociales podían moverse libremente, sin depender de caballos ni carruajes. La bicicleta se convirtió en un símbolo de independencia, especialmente para las mujeres del siglo XIX. El activista Susan B. Anthony llegó a decir que la bicicleta ha hecho más por la emancipación femenina que cualquier otra cosa en el mundo. Y no exageraba. Permitió a muchas mujeres desplazarse solas, romper costumbres sociales y ganar autonomía. Con el siglo XX llegó la era de las mejoras, frenos más eficientes, neumáticos de aire, materiales más ligeros y finalmente las bicicletas de montaña, de carrera y eléctricas que conocemos hoy. La bicicleta pasó de ser un invento experimental a convertirse en un ícono de movilidad sostenible y libertad personal. Pero su impacto no solo fue técnico. La bicicleta inspiró valores, equilibrio, esfuerzo, resistencia y libertad. Cada pedalazo es una metáfora de la vida. Avanzar depende de mantener el equilibrio, y ese equilibrio solo existe si seguimos moviéndonos. Hoy, más de 200 años después de la máquina de correr de Karl Dreis, millones de personas usan la bicicleta cada día para trabajar, explorar o simplemente disfrutar del camino. Es un invento que no solo cambió la manera en que nos movemos, sino también la forma en que pensamos sobre el movimiento, la naturaleza y nuestra propia energía. Así que la próxima vez que tomes una bicicleta, recuerda, no solo estás pedaleando sobre ruedas, estás pedaleando sobre siglos de historia, de innovación y de sueños humanos convertidos en movimiento. Y quizás, en cada giro de la rueda, aún resuene la idea original de aquellos primeros inventores, que la verdadera libertad siempre se conquista pedaleando hacia adelante. Síguenos para más curiosidades.